Buenas tardes, mi nombre es Nerea Andino y voy a ser la encargada de presentar el trabajo en grupo que hemos realizado para la presentación del caso práctico correspondiente a la asignatura de aprendizaje y enseñanza de la parte específica de física y química. El grupo está formado por Carmen de Andrés, Libe Aldamiz Echevarría, Teresa María Navarro y Eva Villarreal, que va a ser la encargada de hacer la segunda parte del trabajo correspondiente a la parte más práctica. El temario que hemos escogido es la velocidad de reacción y los factores que influyen en ella. Es un temario que está recogido en el currículo básico de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato, recogido en el Real Decreto 1105/2014 y corresponde a la asignatura de Química de segundo de bachillerato, concretamente al bloque 3, y el temario concreto o el contenido concreto es concepto de velocidad de reacción y factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas. En primer lugar, queremos indicar que hemos escogido este tema por el interés que presenta desde el punto de vista cotidiano, y es que diariamente podemos observar distintos fenómenos que ocurren a nuestro alrededor y que son fácilmente explicables mediante el concepto de velocidad de reacción. Por eso, en una primera actividad os proponemos, os invitamos a reflexionar y a recordar si alguna vez hemos intentado disolver azúcar o sal en un vaso de agua con una temperatura ambiente o temperatura fría, cuánto tiempo hemos tardado en disolverlo, y del mismo modo comparemos esa situación con el cotidiano acto de añadir azúcar a nuestro café de la mañana o a una infusión o a lo que sea. ¿Por qué hay esta diferencia en el tiempo? Bueno, creo que todos podemos contestar a esta pregunta fácilmente, y es que se debe a un cambio de la temperatura. La temperatura, como todos sabemos, afecta a la velocidad de reacción, pero no solamente la temperatura es un factor determinante, puesto que también la presión directamente relacionada, la presencia de catalizadores, el estado físico de los reactivos y su grado de división son otros factores que influyen para aumentar la velocidad en una reacción. Si presentamos un esquema de cómo sería una velocidad de reacción, podemos ver fácilmente el pico correspondiente a la energía de activación, que es aquella energía necesaria para que ocurra dicha reacción. Cuando aumentamos la temperatura, estamos consiguiendo que esa energía de activación disminuya de tal manera que la reacción ocurre con un menor aporte, ¿no? Por eso nos ha costado menos disolver la sal o el azúcar en un café caliente que en una leche fría, ¿no? O en un café frío. Bueno, podemos relacionarlo desde un punto de vista teórico gracias a la ecuación de Arrhenius, donde un aumento de temperatura implica una disminución de la energía de activación y, por tanto, una mayor constante de velocidad. Pero no solo tenemos el caso de disolver azúcar o sal en un café o en un líquido diariamente, todos en nuestra casa hemos podido observar cómo preparar un cocido en una olla express. Lo que estamos consiguiendo es aumentar la velocidad de reacción, es decir, que esa cocción se produzca muchísimo más rápido que en una olla normal, porque estamos aumentando tanto la presión en el interior de la olla que estamos consiguiendo, por la ley de los gases, un aumento de la temperatura mucho mayor o más rápido, ¿no? Y esto se traduce a su vez en una disminución de la energía de activación
y a su vez en una mayor velocidad de reacción. Tal y como hemos comentado, son casos prácticos que se pueden ver diariamente y que igual pues muchas veces no nos paramos a pensar, pero son fácilmente explicables mediante la velocidad de reacción. Sin embargo, hay otros fenómenos que igual pues no son tan comunes, ¿no? Que podrían ayudarnos a entender cómo afecta la división del reactivo o la forma en la que está el reactivo a la hora de producir una mayor o menor velocidad de reacción. Y desde este punto es de donde hemos partido para llevar a cabo el ensayo práctico, la demostración que vamos a presentaros. Por eso le doy paso a mi compañera Eva, que os va a hablar más desde la parte práctica de este caso. Hola a todos, soy Eva y como ha comentado mi compañera Nerea, voy a explicar la parte experimental del caso práctico. Como ya se ha dicho, hay varios factores que influyen a la velocidad de reacción, como puede ser el estado físico de nuestros reactivos, la concentración de los mismos, la presencia o absencia de catalizadores e inhibidores, la temperatura, etc. En este caso práctico vamos a estudiar algunos de estos factores que influyen a la velocidad de reacción. Y lo vamos a hacer a partir de una experiencia interpretativa. Es decir, vamos a exponer el caso a nuestro alumnado y ellos van a generar una serie de predicciones o hipótesis de lo que creen que va a suceder. Seguidamente vamos a hacer la parte experimental y ellos van a observar lo que sucede realmente y lo van a poder comparar con aquellas predicciones, si se han quedado muy alejados o si no han estado muy acertados. Y por último, daremos una explicación teórica a todo lo que se ha observado en la parte experimental. Todo este conjunto se conoce como POE, que es la predicción, observación y explicación de un caso práctico. Y después de esta pequeña introducción vamos a proceder a explicar el caso práctico. El caso práctico que os voy a exponer es un caso real. El otro día vinieron mis dos sobrinas a mi casa y resultó que las dos estaban con la gripe y les tocaba tomarse la medicación, que son unas pastillas efervescentes. El debate se generó cuando una de ellas, Ángela, dijo que la forma rápida de tomársela era introducir la pastilla entera en el vaso y ponerle agua. Mientras Emma decía que no, ella defendía que la forma más rápida era triturarla e incorporarle el agua. ¿Vosotros qué creéis? Vamos a verlo en la parte experimental. En el experimento 1 tenemos dos vasos, uno con la pastilla triturada y otro con la pastilla entera. Vamos a incorporarle la misma cantidad de agua en los dos. ¿Quién reaccionará antes? Como observamos, la primera pastilla que reacciona o con mayor velocidad es la pastilla triturada. ¿Qué os ha parecido? Como hemos podido comprobar, la pastilla que estaba troceada ha reaccionado muchísimo más rápido que la pastilla que estaba entera. El fenómeno tiene una fácil explicación. Cuando nosotros tenemos un reactivo sólido, estamos limitando la reacción con el segundo reactivo a la superficie del sólido, ya que únicamente las moléculas que están en la superficie podrán interactuar con nuestro segundo reactivo, que en este caso es el agua, ya que las partículas que están en el interior del sólido, las moléculas, solo están rodeadas de moléculas iguales, por lo que no podrán interaccionar con el agua. Si nosotros esta pastilla sólida la hacemos en trozos pequeños o bien la pulverizamos, aumentamos su superficie de contacto, favoreciendo estas interacciones entre los dos reactivos y de esta manera estamos aumentando la velocidad de reacción. Pero ojo, la discusión de mis dos sobrinas no quedó aquí. Ángela le dio la razón a Emma tras este experimento, pero además ella quiso ir más allá y pensó que si su pastilla la ponía en agua caliente, se la podía tomar antes porque la reacción se daría más rápido. En cambio, Emma le dijo que no, que en este caso la temperatura no tenía nada que ver. ¿Vosotros qué creéis? Vamos a verlo en el experimento 2.
En el experimento 2 tenemos dos vasos, uno de ellos con agua caliente y el otro con agua fría o más bien a temperatura ambiente. Le vamos a incorporar la misma cantidad de pastilla. ¿Cuál reaccionará antes? Como podéis ver, la pastilla que antes reacciona es la que hemos incorporado en el agua caliente. Vaya, parece que mi sobrina Ángela tenía razón y si incorpora la pastilla en agua caliente, esta reacciona muchísimo más rápido que si lo hace en agua a temperatura ambiente, por lo que se podrá tomar la medicación antes. Este fenómeno se puede explicar a partir de la teoría de colisiones del tema de cinética química de segundo bachillerato. Se sabe que para que dos moléculas reaccionen es necesario que éstas colisionen con una energía mínima para sobrepasar una barrera energética que se conoce como energía de activación. Si esta energía de colisión es superior a esta energía de activación, las moléculas de reactivos se convertirán en moléculas de productos. Pero si esta energía de colisión es inferior a esta energía de activación, nuestras moléculas de reactivos simplemente chocarán y posteriormente rebotarán. La verdad es que de todos los choques que se producen en una reacción química, la mayoría no son productivos, ya que no tienen esta energía mínima suficiente para que se produzca la reacción. Además, y de forma de inciso, es necesario que estas moléculas que interaccionan entre ellas tengan una orientación adecuada para que se dé la reacción. Pero a todo ello, lo que queremos comentar es que realmente influye la temperatura en todo teoría de colisiones, ya que cuando nosotros hacemos un aumento de la temperatura, estamos provocando que nuestras moléculas se muevan muchísimo más rápido y así pues su energía cinética es mayor, provocando que la colisión se produzca con más energía y la probabilidad de que las colisiones sean productivas aumentará. Así que en casi la mayoría de los casos un aumento de la temperatura provocará un aumento de la velocidad de reacción. Con todo ello hemos acabado el caso práctico, todo y que en el aula también se pueden hacer otros experimentos como puede ser la presencia de catalizadores, coger agua oxigenada, introducirle un catalizador como puede ser la plata o como puede ser el óxido de magnesio, etc. Y bueno, eso es todo, espero que haya quedado todo muy claro y nos vemos en la próxima. Gracias.